Esto es Claro y Directo MX, con Roberto Díaz Guerrero, un programa de comunicación abierta, con información que todos podemos entender y donde tu opinión es la noticia. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos al tercer programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Con apagones. Así comenzó este año 2021. La suspensión del suministro de gas en el norte del país por una histórica helada que afectó el sur de los Estados Unidos. Debido a eso, las plantas productoras de energía eléctrica de la CFE y algunas privadas en el norte de la República dejaron de funcionar y el sistema eléctrico nacional casi en su totalidad colapsó, muy al principio del año. Aquel evento llevó al gobierno actual a acelerar el paso en el llamado rescate nacional de la industria eléctrica que el presidente López Obrador puso en manos nada más y nada menos que del polémico Manuel Bartlett Díaz. Este es el recuento de cómo transitamos en México de una ola de apagones al principio de este año a una reforma constitucional que está por resolverse en la Cámara de Diputados seguramente el próximo 2022. Pero en el transcurso, a partir de este recuento, recordaremos justamente cómo se fue transformando ese discurso de rescatar urgentemente a la CFE. Bienvenidos pues al tercer programa de resumen anual de noticias de Claro Directo MX. El pasado viernes por la tarde, el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, lanzó un muy escueto comunicado ya por la tarde-noche, el viernes 13, en el que estaba anunciando que el sistema de interconexión nacional, el sistema eléctrico nacional, estaba en estado operativo de alerta. Esto es a las 16:30 horas del pasado viernes 13, por la posible indisponibilidad, decía el comunicado, de unidades de centrales eléctricas a base de gas natural declarada por las empresas productivas subsidiarias a consecuencia del Frente Frío número 35. Esto fue lo que informó el CENACE en un escueto y que no aparece ahora por ningún lado comunicado, pero nosotros sí lo registramos. Es el comunicado 6545 del 13 de febrero del 2021, o sea, del viernes pasado. Ahora, esta mañana se registró un apagón de energía eléctrica en prácticamente todo el norte de la República Mexicana. Monterrey, la zona conurbada, Guadalupe, San Nicolás, Apodaca, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila se quedaron sin luz desde esta madrugada debido a, ha reportado la Comisión Federal de Electricidad, confirmado lo que dijo el CENACE el viernes, se fallaron las plantas de generación de energía que funcionan, que generan energía eléctrica a partir del gas natural. El CENACE esta mañana, luego del apagón, pidió reducir el uso y el consumo de energía eléctrica ante esta grave situación que se enfrentó esta mañana en el norte de la República Mexicana. Otro apagón más. Se informó que estaba instrumentándose un restablecimiento y agregaba en el comunicado que iban a continuar informando a lo largo del día. Lo han venido haciendo a las 12:40 del día de este lunes. 12:40 del mediodía se había informado de la recuperación del 30% de abastecimiento de energía eléctrica en el norte del país. Esta mañana el presidente López Obrador estaba en la conferencia de prensa aquí en Palacio Nacional cuando fue cuestionado sobre este apagón, otro más, que dijo el presidente que ya no iba a haber, pues lo hubo. Y el presidente confirmó que había afectaciones de unos 400,000 usuarios y atribuyó el problema, el apagón, al mal tiempo en los Estados Unidos, que a su vez dijo afectó el suministro de gas natural para el funcionamiento de plantas de energía. Esta mañana el presidente dijo que incluso estudian la posibilidad de
cambiar el combustible que usan algunas plantas de gas, porque además de que dependen del abastecimiento de Estados Unidos, bueno, el otro problema que hay, dice el presidente, es su alto costo. Escuchamos al presidente. Este apagón en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua es por la tormenta invernal, por el mal tiempo. Ya están trabajando los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. Se informa que se está afectando a 400,000 usuarios. Hay una relación porque la temporada invernal en Estados Unidos ha llevado a que se afecten algunas líneas e instalaciones de gas y también al aumento en el precio del gas. Pero ya nosotros estamos tomando medidas desde hace una semana. Estamos trabajando en este tema para sustituir, si se necesita, si se requiere, las fuentes de combustibles. ¿Descarta un boicot de las empresas? ¿Descartamos qué? Un boicot. No, no es eso. Es un asunto que tiene que ver con el mal tiempo, con la temporada invernal, sobre todo en Estados Unidos. El apagón que se registró ayer lunes en el norte del país, según la Comisión Federal de Electricidad, que salió ayer a fijar postura, no se debió a problemas de la Comisión Federal de Electricidad, sino a un problema meteorológico y de crecimiento en la demanda de energía eléctrica en los Estados Unidos, provocado por un vórtice polar. Esta fue la postura de la Comisión Federal de Electricidad. Miguel Santiago Reyes, director general de la CFE Energía y CFE Internacional, dijo que no se trataba de un problema de la CFE, sino de la situación en Estados Unidos por la interconexión de México con Estados Unidos, que es muy fuerte en materia de gas natural, y las líneas de transmisión es lo que ha provocado que haya apagones en la zona norte del país. Le estoy dando a conocer a usted, amigos y amigas en el país, qué postura tuvo la Comisión Federal, qué explicación dio la Comisión Federal de Electricidad ayer, después del mediodía, después del apagón en el norte del país. También se dio a conocer que en total quedó fuera el 40% de la generación de la energía en esa zona afectada en el país, debido a la falta de gas natural, y el otro 60% correspondió a los generadores de energía privados. El mayor desbalance, se informó ayer, ocurrió en la región noroeste del país, donde fue mayor en los productores de energía privados, ya que quedaron fuera 80% de sus plantas de ciclo combinado contra el 20% de la Comisión Federal de Electricidad. Según la empresa que dirige Manuel Bartlett, CFE Energía le notificó a las empresas productivas subsidiarias de generación y esta a su vez al SENACE la escasez de gas natural, así como el crecimiento inusitado y exorbitante, se informó ayer, en los precios del gas ante el recrudecimiento de las temperaturas extremas en los Estados Unidos y particularmente en Texas, donde una parte de la población todavía no tiene electricidad. CFE dijo ayer en un comunicado que con sus reservas de gas se encontraban inyectando a las centrales estratégicas de soporte en Chihuahua y Nuevo León para evitar mayores afectaciones y que se había puesto a disposición del SENACE toda la energía proveniente. Ayer también CFE actualizó el dato de las personas afectadas. El presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañanera dijo que habían sido 400,000 personas. Bueno, la Comisión Federal de Electricidad más tarde le corrigió el dato al presidente y no fueron 400,000, sino 7 millones de personas las que resultaron afectadas. Quizá un poco más, entendiendo que CFE reconoce que solamente 4,766,000 usuarios fueron afectados, y nada más que usuario quiere decir contrato. Y en una casa no vive una persona promedio, ¿verdad? Así que en este país promedio viven por lo menos 3 personas. Entonces, pues sacando las multiplicaciones ya nos damos una idea del impacto que tuvo el apagón de ayer. Pues estaba terminando la conferencia de prensa, bueno, no fue la conferencia de prensa, estaba dándose a conocer el comunicado de la Comisión Federal de Electricidad cuando
La CENACE, que es esta comisión, este Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica en el país, la CENACE, informó a través de sus redes sociales que había que prepararse porque iban ayer a darse y se dieron cortes de energía eléctrica, apagones pues que llaman ahora cortes controlados rotativos, así se llaman ahora, cortes controlados rotativos, que es la forma elegante en la que el gobierno federal le ha puesto nombre a los apagones. Pero ayer los apagones, a partir de las 6 de la tarde, tal como lo anunció la CENACE, se comenzaron a dar en estados como México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Michoacán y parte de Guerrero. Son los apagones que ayer se dieron por la tarde, además de los del norte, porque en el norte no ha quedado resuelta la situación. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que tranquilos, que mañana o pasado mañana ya queda totalmente resuelto el problema de apagones en el país. Así fue como lo dijo. Aprovecho para informar sobre este apagón, es decir, que por los trabajadores, por los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, ya se está restableciendo el servicio. Ya se ha restablecido el servicio en el norte para que haya energía eléctrica en un 80%. Falta un 20%, pero yo estimo que para mañana, pasado mañana ya esté controlada la situación. Bien, pues ahí está el compromiso presidencial, que mañana, a más tardar pasado mañana, o sea, el próximo jueves 18 de febrero, estaría resuelto el problema. Y la verdad que llama la atención que le hayan pasado esta información al presidente. Algo le tenían que decir al presidente respecto a cuándo va a quedar resuelto un problema que es mucho mayor y mucho más complejo de lo que ha aceptado e informado, como tendría que haberlo hecho, la Comisión Federal de Electricidad y la CENACE. Estás escuchando el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a una pausa y regresamos. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. El inicio del 2021 fue a oscuras. Los apagones que iniciaron en el norte se extendieron a casi todo el país. La CFE pidió a los usuarios racionar el consumo de energía y en la emergencia se decidió volver a echar a andar las plantas de luz que funcionan con carbón. Continuamos con el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Con otro apagón encima, el de ayer y el de hoy, que dejó a más de 4,5 millones de usuarios sin luz en el norte del país y ahora en otros estados del país, la Comisión Federal de Electricidad acordó ayer, en la sesión del Consejo de Administración que sesionó de emergencia, incluir el almacenamiento de gas natural en su estrategia comercial y operativa para minimizar los impactos negativos de movimientos abruptos en los precios y variaciones drásticas de los energéticos, se dijo en un comunicado. Le estoy dando a conocer la versión oficial. La CFE se dio cuenta ayer, se dieron cuenta de que las bajas temperaturas en Estados Unidos provocaron el riesgo en el suministro de gas natural y aumento en los precios, ya que en los últimos 2 días creció más de 5,000% según los índices Waha y Houston Ship, lo cual incide en los costos y precios de venta de CFE Internacional. Como parte de la estrategia de mitigación, CFE dice que buscan garantizar el suministro de otros combustibles sustitutos para centrales de generación duales, así como adquirir gas natural licuado para fines de flexibilidad operativa. Sin embargo, la CFE no dice nada de su gravísima omisión, podríamos decir, de su gravísimo error técnico, táctico, básico de planificación para garantizar el abasto de gas natural. Le informo que efectivamente amigos de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, hoy en estos estados, a partir de las 6 de la tarde, habrá cortes de carga rotativos y aleatorios, o sea, apagones, según ha informado el Centro Nacional de Control de Energía. Hoy a partir de las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche. El SENACE recomienda además en estos estados y en el resto del país que ayudemos apagando las luces que no usemos, desconectando dispositivos electrónicos que no se usen, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor. No estoy mintiendo. Es realmente la recomendación, y que todo lo que no requiera usar luz, no lo hagamos para ayudar a que resuelvan el apagón lo más rápido posible el día de hoy, muy seguramente mañana y quizá pasado mañana. 29 estados del país, prácticamente toda la República Mexicana, registró ayer martes por la tarde-noche apagones de luz en lo que fue el segundo día de cortes programados rotativos aleatorios. Así le ha llamado el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, a los apagones. Originalmente SENACE, ayer aquí se lo informé, había dicho que habría cortes aleatorios solamente en 12 estados del país. Finalmente sucedió en 29 estados del país. Por la tarde de ayer, la Comisión Federal de Electricidad descartó a través de un comunicado que pudieran registrarse apagones generalizados, pero sucedió. Sin embargo, a las 11 de la noche, la Comisión Federal de Electricidad informaba que había apagones en 26 estados, esos son sus datos, con afectaciones a 3.2 millones de personas. En la Ciudad de México, por ejemplo, que no estaba anunciado porque ya había habido apagones el lunes, hubo apagones en Tlalpan, en Miguel Hidalgo, en Iztapalapa, en Ciudad Nezahualcóyotl, en Guanajuato. Hubo problemas también de falta de luz en Celaya, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Hubo problemas con el abastecimiento de agua potable porque se tuvieron que apagar las bombas de abastecimiento. Y bueno, pues en algunos lugares desde ayer había expectativa. ¿Qué iba a pasar con los cortes de energía en los hospitales? Pues hubo necesidad en algunas ciudades de hacer traslados de personas que estaban hospitalizadas porque falló la luz y fallaron también las plantas de emergencia, como ayer aquí lo advertíamos podía suceder y sucedió. A las 6 de la mañana de este miércoles, la Comisión Federal de Electricidad informaba que solo había cortes de energía en 4 estados del norte de la República Mexicana.
Estás escuchando el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Esto es Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ubícanos como Claro y Directo MX. Continuamos. Pasada la crisis de los apagones, las malas noticias sobre la CFE seguían surgiendo. La situación financiera de la empresa eléctrica del Estado anunciaba que, igual que Pemex, el hoyo financiero, las deudas, parecían un barril sin fondo. La Comisión Federal de Electricidad, que dirige el insigne Manuel Bartlett Díaz, informó el pasado viernes, a través de un informe, que se perdió la friolera. Escuche usted la cifra. Lo que la Comisión Federal de Electricidad perdió en 2020 fueron 78,920 millones de pesos. No sé si usted alcanza a entender la cifra. Unos 3,700 millones de dólares. Casi la mitad de lo que va a costar toda la refinería de Dos Bocas. Eso fue lo que perdió en un año la CFE, el año pasado. ¿Cuál fue la explicación que dio el señor Bartlett? Bueno, normalmente en la CFE siempre hay una explicación. O un pretexto, como se le quiera decir. Pero bueno, la explicación fue que el alza del dólar. Eso fue. A pesar de que el presidente López Obrador ha dicho que en los 2 años de su gobierno el peso ha estado fuerte frente al dólar y no ha habido devaluación, lo que dijo la CFE es que sí hubo devaluación. Y resultado de esa devaluación y de la caída de los precios internacionales del petróleo, lo que le pasó a la CFE es que la depreciación del peso mexicano hizo que la deuda que CFE tiene,
que está en dólares, se le fuera para arriba. Eso es básicamente. Y, por otro lado, hubo menos demanda de energía eléctrica, vendió menos luz y por eso también hubo pérdidas. En suma, la CFE perdió el año pasado 78,000 millones de pesos. Pero no fue solamente CFE la que perdió millones de pesos y de dólares. Pemex, la empresa Petróleos Mexicanos, sufrió en 2020 su peor crisis histórica con una pérdida neta, escuche usted la cifra, de 21,417 millones de dólares. Eso fue lo que perdió Pemex el año pasado. CFE perdió 3,000. Pemex perdió 21,417 millones de dólares, 38% más que la pérdida de 2019. En una videoconferencia con inversionistas, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, informó que las pérdidas se debieron a la combinación de una profunda caída en la demanda de combustibles, lo que aquí hemos comentado, cómo bajó la demanda de combustibles en todo el mundo, en México también sucedió, y a los bajos precios del crudo mexicano. Sucedió también el desplome del precio internacional del petróleo en abril de 2020 y también en México. Así que esto ha llevado a Pemex a enfrentar también, además de una caída de sus ingresos, está encontrando menos petróleo, está cerrada la puerta para la inversión extranjera. En fin, las finanzas de CFE y de Pemex son en este momento un barril sin fondo. Ambas empresas tienen problemas de operación. Ambas empresas tienen un incremento de deuda por el tema del dólar. Tienen ambas pérdidas acumuladas todos los años. Y para las dos empresas hay un plan de rescate que va a cumplir su segundo año, o podría ser un tercer año de rescate, de inyección de dinero a CFE y a Pemex para tratar de que respiren. Vamos a ver cómo les va este año. Pero el año pasado fue para el olvido en materia económica para estas dos instancias. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue defendiendo su iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, que ha sido detenida por ya al menos 2 jueces federales a través de amparos que se han resuelto de manera provisional y que tendrán que ser revisados más adelante por otras instancias. Pero el presidente sigue defendiendo su postura. Esta mañana ha dicho que los subsidios que se tienen o que se pagan con dinero público deben desaparecer definitivamente, al argumentar que la esencia de la reforma eléctrica del 2013 era que las grandes corporaciones, las grandes empresas pagaran menos luz que los consumidores domésticos. Esto dijo el presidente. Aseguró que no va a dar ni un paso atrás para lograr la aplicación de la reforma a la ley de la industria eléctrica, aun cuando los grandes consorcios y los medios de comunicación, dice el presidente, están todos o la mayoría de ellos en contra de él y de su gobierno. Las grandes corporaciones empresariales y las cadenas comerciales pagan tarifas más bajas que lo que pagan los consumidores por el consumo en los hogares. Y consideramos que esos subsidios que se tienen que pagar con dinero del pueblo deben desaparecer, que es una injusticia que estemos utilizando dinero del presupuesto para subsidiar a las grandes corporaciones empresariales o comerciales. Entonces, como no quieren perder esos privilegios, acuden a jueces y buscan ampararse y tienen el apoyo de todos los medios de comunicación, con honrosas excepciones, tanto de México como del extranjero. Les ofrecemos disculpa, pero no vamos a permitir que sigan saqueando. Pero no nos vamos a mover porque nos convertiríamos en cómplices. Esta mañana el presidente también le hizo un llamado a los directivos y representantes de empresas como Oxxo, Walmart y Bimbo a que vayan a la conferencia de prensa mañanera o que definan algún otro lugar para que dialoguen y debatan sobre este tema de las tarifas eléctricas. Esta mañana también el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, acusó a las empresas privadas generadoras de energía a que no pagan por el servicio de la red eléctrica y le roban a la Comisión Federal de Electricidad unos 76,000 clientes, dijo.
En conferencia de prensa, el titular de la Comisión Federal dijo que esa empresa productora de energía mexicana tiene pérdidas por 437,000 millones de pesos por concepto de reglas de despacho de luz. Por su parte, Miguel Santiago Reyes, director de CFE Energía, acusó este viernes que las tiendas OXXO reciben un apoyo del gobierno de hasta 26,544 pesos. Reconoció que, en efecto, como lo informó la semana pasada, la empresa FEMSA, que es la propietaria de las franquicias OXXO, pagan 14,000 pesos aproximadamente mensuales de luz. Sin embargo, dijo el funcionario de la CFE, pagan eso porque reciben un subsidio de hasta 26,544 pesos. Escuchamos lo que explicó esta mañana. Tomando lo que ellos mismos dicen en su comunicado, es que cada OXXO paga 14,000 pesos de electricidad. Esto se intuye, la gente lo intuye, la gente lo sabe. Es decir, una tienda de abarrotes, alguien que tiene una tienda de abarrotes y que con gran esfuerzo puso esa tienda afuera de su casa o dentro de su casa, ¿no? Dice, bueno, yo pagaré lo mismo de luz que lo que está pagando ese OXXO de enfrente. Y entonces, fíjense ustedes, cuando van a un OXXO o cuando van a una tiendita, mucha gente luego lo que prefiere es ir a ese OXXO porque tienen todos los refrigeradores prendidos, todo está frío. Entonces tú vas a la tienda de abarrotes y la tienen apagado el refrigerador, y a veces lo prenden un ratito y lo vuelven a apagar. ¿Por qué? Pues porque están pensando en su recibo de luz. Estás escuchando el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a una pausa y regresamos. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Súmate a nuestra comunidad en WhatsApp. Añádenos como contacto al 5565-250785. Continuamos. En la última parte del año, el presidente López Obrador aceleró el paso y endureció posturas. Arremetió contra lo dispuesto por la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto, acusó a empresas de sacar ventajas en el esquema de producción y consumo de luz y a partir de ese discurso envió su iniciativa de reforma constitucional a la industria eléctrica nacional. Continuamos con el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. También ayer por la tarde, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió la primera de las 3 iniciativas de reforma constitucional que anunció a presentar en este periodo de sesiones, en esta etapa que arrancó el pasado mes de septiembre y que requerirá, pues, a iniciativa del Ejecutivo, la discusión en el Legislativo de los diputados y los senadores de lo que el presidente les ha planteado. Esta mañana ya el presidente da más detalles de lo que contiene la iniciativa que envió ayer a la Cámara de Diputados. De manera general, el presidente dice: se acabó esta pulverización de instituciones, dependencias, organismos, institutos que fueron creados alrededor de la Comisión Federal de Electricidad en el marco de la reforma energética que impulsó Enrique Peña Nieto y que ahora le devuelve a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, de hecho no le devuelve, le concede a la Comisión Federal de Electricidad, la convierte en una super instancia, es una superdependencia o una superempresa productiva del Estado, o una super paraestatal, como se le quiera decir, porque pues desaparecen todo lo que había alrededor, se le da el control total del sistema energético, aunque dice el presidente 54% será para la CFE, 46% para la iniciativa privada. Bueno, pues esto habrá que ver cómo reacciona la iniciativa privada, pero antes habrá que ver si esto se aprueba y en qué condiciones se aprueba. Por lo pronto el presidente habló de su iniciativa de esta manera esta mañana desde Morelos. Se decide en esta iniciativa que la Comisión Federal de Electricidad va a tener el 54% del mercado y el 46% se va a conservar para las empresas particulares. Que haya una auténtica, una verdadera competencia, que no había. Se establece de que para la explotación de litio solo va a poder hacerlo la nación, es decir, el litio que hay en el subsuelo, todo el mineral de litio que hay en el subsuelo de la patria, de nuestro territorio, es de los mexicanos, de la nación. Además de esta distribución del mercado de generación y reparto de energía o transporte de energía eléctrica, la reforma que propone el presidente al sector eléctrico nacional contempla la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía, la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, todas las subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad. Desaparecen también los acuerdos de autoabasto. Le explico rápidamente qué significa esto, y aquí está el meollo del asunto que tanta inquietud le ha generado pues a la iniciativa privada y que tanto ha defendido el presidente López Obrador. Vamos a escuchar en breve el anuncio. Bueno, vamos a escuchar primero, ¿les parece? Vamos a escuchar primero al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, explicando justamente qué desaparece, y ahora regresamos para entender qué significa esto de la desaparición de los acuerdos de autoconsumo. Ya les platico. Entre los puntos a destacar, desde luego, está el desaparecer la figura que hasta hoy tenía la Comisión, o hasta que sea aprobada esta iniciativa, tenía la Comisión Federal de Electricidad. Ya ahora será un organismo con personalidad jurídica propia, un organismo del Estado. Desaparecen
las filiales o subsidiarias anteriores de la Comisión Federal de Electricidad y queda un solo organismo que será el encargado de la generación, de la distribución, de la administración de la energía eléctrica que se produce. A partir de ahora desaparecerán ya esas sociedades de autoconsumo, por lo tanto ya quienes resultaban beneficiados de este esquema, por ejemplo, grandes cadenas comerciales, tiendas de autoservicio, pues tendrán que adquirir la energía a la Comisión Federal de Electricidad. También desaparecen dos organismos que habían sido creados para acotar las funciones de la Comisión Federal de Electricidad y beneficiar a los productores privados, como es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de la Energía, lo que es el SENACE, que garantiza el despacho y las tarifas del sector eléctrico nacional, pasarán ya a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad. Por su parte, el presidente López Obrador esta mañana, por tercera ocasión en lo que va de la semana, y dijo que si es diario, lo hará diario, el tiempo que sea necesario desde sus conferencias mañaneras, volvió a defender su iniciativa de reforma eléctrica, insistió que si se apoya a la Comisión Federal de Electricidad, entonces su gobierno garantiza que no faltará energía eléctrica, es decir, que no habrá apagones, tampoco habrá aumentos al precio de la luz. Dijo que va a respetar el voto de los legisladores, pero aclaró que cada quien debe asumir su responsabilidad y esta vez, ayer le hizo pues un ultimátum a los priistas, esta vez lo extendió a todos los legisladores y dijo: no tienen de otra, dos caminos, o apoyan la reforma energética o la reforma eléctrica, o apoyan a las empresas que están en contra del pueblo, así se los dijo. ¿Estás a favor de las empresas extranjeras que reciben subsidio y que nos pueden llevar a una crisis de apagones o de aumento en las tarifas, como está sucediendo en España? Allá están padeciendo de incrementos en el cobro de la luz y, con todo respeto, los gobernantes, como están al servicio de esas empresas, se quedan callados, no hacen nada, les tienen miedo, son empleados, como era antes aquí. Los legisladores van ahora a manifestar si están a favor del pueblo, del consumidor, del usuario, o están a favor de las empresas, de los grupos de intereses creados. La verdad, le digo una cosa, esta mañana al menos yo esperaba que le dedicaran más tiempo, esperaba honestamente que me dijeran algo como usuario, y es, no sé, probablemente más allá de los grandes análisis sobre los impactos macro de la reforma, es a mí como usuario, díganme por favor si en mi recibo va a subir de precio, a mantenerse como está o a ir subiendo escalonadamente como ha estado sucediendo. ¿Con la reforma o sin la reforma? Pero a ver, vamos a escuchar a Rocío Nale, secretaria de Energía, esta mañana en su exposición, otra vez hablando de kilovatios, megavatios, temas técnicos, que si de lo que se trata es que la gente, usted, yo, le entendamos de una manera sencilla, no se logra así. Honestamente, la verdad es una crítica para lo que se informó esta mañana. Fue general, fue escueto, fueron los mismos argumentos de siempre, ¿no? Pero básicamente dice esta mañana Rocío Nale, secretaria de Energía, la iniciativa no es expropiatoria, no se quiere nacionalizar ni un tornillo de las empresas privadas, es para que no haya, y quizá esto es lo único más claro que han dejado, que los precios no van a bajar, sino lo que estaban ofreciendo es que no van a subir por encima de la inflación, tal como ha venido sucediendo con la gasolina, por ejemplo. Podría ser un buen referente para entender cómo serían los precios hacia adelante. Pero vamos a escucharlo de la secretaria para que no haya interpretaciones de más o de menos. El artículo 28 señala sobre la seguridad energética. La CFE
generará como mínimo el 54% y los privados el 46% de electricidad. Esto garantiza a todos los mexicanos seguridad energética, donde la CFE mantiene la misión de servicio social y con ello las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación. Asimismo, entre el 54 y el 46% van a coexistir para poder suministrar el 100%. Y esto es lo que comentaba el señor presidente. Los privados van a estar en el mercado en el 46% y no se les va a nacionalizar ni nada, ni un tornillo ni una tuerca. Estás escuchando el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Esto es Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Visita www.claroydirectomx.com y mantente informado todo el tiempo. Regresamos. El gobierno de la 4T cierra este 2021 empujando, tratando de convencer a los legisladores, empresarios y a la ciudadanía en general de que la reforma eléctrica es buena y necesaria. Todo ello en contra de las voces que apuntan a que la medida significa un retroceso para el país. Continuamos con el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. El señor Manuel Bartlett Díaz,
director de la Comisión Federal de Electricidad, quien afirmó ante diputados en una larga comparecencia, casi 6 horas de comparecencia, marcado pues por el espectáculo que normalmente se arma entre legisladores y el invitado, que en esta ocasión fue Manuel Bartlett Díaz, convocado a dialogar con legisladores de Morena y sus aliados y opositores para discutir detalles y aspectos de la reforma eléctrica que ha propuesto el presidente López Obrador al Congreso. Ayer Manuel Bartlett da probablemente el primer viso dentro de todas las argumentaciones que ya hemos aquí desglosado sobre pues echar abajo la reforma energética que dejó en funciones el presidente Enrique Peña Nieto, desarticular y desconocer los proyectos de autoabasto al que se hicieron acreedoras y beneficiarias algunas empresas privadas, el regresarle a la Comisión Federal de Electricidad todo el control de lo relacionado con la generación y transmisión de energía eléctrica. Pero ayer Manuel Bartlett, y por eso creemos aquí muy importante escuchar con atención y sobre todo dejar el testimonio, porque después cuando las cosas suceden o no suceden, hay un poco de falta de memoria. Y a veces los medios de comunicación que registramos y estamos sobre el tema insistiendo una y otra vez lo que se dijo, pues hay quienes defienden esas posturas diciendo que no se dijo lo que sí se dijo. Así pues, vamos a escuchar lo que ayer le dice por primera vez Manuel Bartlett a los diputados. Les dice, si se aprueba la reforma eléctrica, si ustedes aprueban la reforma eléctrica, entonces la CFE tendrá posibilidades de bajar el precio de la luz. Luego lo niegan, Dice por primera vez, se puede bajar el precio de la luz. Y 2, ofrece que habrá tarifa única a nivel nacional. Lo escuchamos. Si no se aprueba, seguiremos manteniendo las tarifas bajas, lo que hemos hecho en 3 años. En 3 años, no hay discusión al respecto. Pero nosotros esperamos que sí se apruebe la reforma constitucional, porque entonces tendremos más libertad y mayores instrumentos para bajar las tarifas, que es el objetivo de una empresa pública como CFE. Es muy importante para el país y tendremos más instrumentos aún para bajar las tarifas. Una de las medidas que tomaremos es establecer una tarifa única en el país. Ahorita estamos bajo las reglas de la Comisión Reguladora de Energía y tenemos múltiples sistemas de tarifas que generan un problema en diferentes estados. Se establece una tarifa baja en un lado, más alta en otro, y eso es un obstáculo para el desarrollo del país, porque vemos que las empresas andan buscando cuál es la tarifa baja, instalarse en donde sea la tarifa baja y huir de las tarifas altas. Pues es para apuntarlo en la agenda, porque podría suceder esto que plantea ayer Manuel Bartlett, y de lo que además dijo tiene mucha confianza, que se apruebe la reforma eléctrica, como la envió el presidente. Y si eso sucede, ahí está el compromiso, está grabado, para que después no haya aquello de no dije lo que sí dije. Ahí está, apúntenlo en la agenda, 27 de octubre de 2021 en Claro y Directo MX. Damos testimonio de lo que ayer se compromete Manuel Bartlett. Dijo que la reforma eléctrica también, propuesta por el presidente López Obrador, contempla un verdadero proceso de transición eléctrica, de transición energética. Esto es, un verdadero proyecto, dijo, para que México deje de utilizar energías contaminantes, combustóleo y carbón, para empezar, y se utilicen energías no renovables, energías renovables en lugar de las no renovables. Básicamente fue lo que dijo. Defendió la generación actual de energía de la CFE, aseguró que no contaminan, que generan energía limpia, y dijo que esto de andar colocando ventiladores, así se refirió a los campos de generación de energía eólica, ventiladores, es una simulación solamente de empresarios abusivos. Así lo dijo. Es mentira, con todo respeto, que nosotros estemos buscando las energías sucias. Es esto una cantinela que han venido señalando la ley combustóleo, las energías sucias, las plantas viejas, las que no sirven. No es cierto. Tenemos 60 y tantas plantas que consumen gas y es uno de los combustibles más bajos en contaminación. O sea, tenemos un porcentaje muy importante de gas, además
de las hidroeléctricas y además de Laguna Verde, que son 2 centrales nucleares que son energía limpia. Vamos a dejar todo lo que son las energías o los combustorios contaminantes, vamos a dejarlo, pero no dicen cómo, ¿verdad? Poniendo unos cuantos ahí ventiladores de estos. No es una transición democrática, es una mentira. Sí, y se los expliqué. Han hecho ese rollo y la propaganda. No es una transición, es un negocio privado extranjero con ventajas particulares. Pero lo que está en la reforma es de verdad y es lo que tienen que reconocer. Eso sí es de verdad. También se ha conocido un pronunciamiento de varios líderes empresariales en los Estados Unidos. El presidente de la Union Pacific Corporation, por ejemplo, el líder de la Union el Comité de Comercio y Asuntos Internacionales del Business Roundtable, también el presidente del Consejo de Cultiva, el líder del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo Mexicano de Negocios, en fin, asociaciones importantes de las cuales a veces se conoce poco, pero que representan, en términos de inversiones, intereses muy importantes. Básicamente, estos líderes empresarios de Norteamérica, incluidos los mexicanos, han llamado a sus gobiernos a que se garantice el cumplimiento cabal de la implementación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El centro de la petición es exactamente el mismo, el que el presidente Biden, que el presidente Justin Trudeau le hagan saber al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la inquietud que hay de estos sectores empresariales por los intentos de cambios constitucionales que darían al traste con algunas cosas que están previstas. Antes de retirarse de dirigirse a Estados Unidos, el presidente López Obrador, en su conferencia de prensa ayer en Quintana Roo, dijo que le sería muy fácil responderle al presidente Trudeau, el presidente Biden, si se tratara el tema de la reforma eléctrica, que no es un tema que está agendado, le sería muy fácil responderles que la intención de este cambio de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad es para evitar que haya incrementos a la tarifa eléctrica, pero sobre todo desmantelar el control energético de empresas españolas que desde el punto de vista del presidente López Obrador le ha hecho mucho daño a México. Bueno, así que está por saberse, al menos en unas horas más cuando se dé esta reunión, si el tema se aborda, en qué términos se aborda, y por supuesto vendrán los comunicados oficiales, los comunicados diplomáticos de todas las naciones sobre estos temas, pero se sabrá más adelante con las reacciones que esto genere si el tema se abordó, en qué términos se abordó y qué acuerdos, si es que hay, se llegaron entre los presidentes con este tema en lo específico que deriva en otros temas que inquietan también por lo menos a un sector, a los empresarios. La reforma eléctrica está en pausa, así se queda este año. Por tratarse de una reforma constitucional, requiere de una mayoría calificada en el Congreso, en la Cámara de Diputados para su aprobación. Es decir, se necesitan sí o sí los votos de la oposición para que ésta sea aprobada. El gobierno hace unos meses coqueteó con el PRI y los legisladores del tricolor decidieron alargar su respuesta hasta el 2022. El PAN, que mantenía una postura al parecer irreductible y en contra, fue finalmente el partido que se sentó a dialogar con el gobierno de la 4T hace apenas unas semanas. La ambiciosa y polémica iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador va a tener que esperar al menos 3 meses, los primeros 3 meses del 2022, para conocer si la reforma eléctrica avanza o la oposición le baja el switch. Hasta acá el resumen de noticias de Claro y Directo MX. Mañana, el programa especial sobre la pandemia de COVID-19 en México, el segundo año, la tercera ola y hacia dónde vamos. A nombre de todo el equipo de Claro y Directo MX, gracias, muy buena tarde y feliz Navidad. Aquí termina Claro y Directo MX, el programa de comunicación abierta con información que todos podemos entender. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX, en radio, televisión y redes sociales.